Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 5. Los miedos. Cuando decidimos hablar sobre este tema, nos dimos cuenta de que podíamos justamente abarcarlo desde distintos lugares. Desde la historia, hay muchos casos de personajes que han sentido miedo, lo han superado y han hecho historia. Pero en esta oportunidad no les traigo historias de individuos, sino la relación entre el miedo y la autoridad. Y hay muchos autores de la filosofía, la sociología, la antropología, la historia y la politología que nos introducen en este tema. Y es un tema muy interesante. Desde la historia, el tema de las mentalidades se abarca o se aborda como una de las continuidades dentro de la historia que son más difíciles de cambiar en una sociedad. Pueden cambiar los sistemas políticos antes que las mentalidades. Y entonces vemos que a través de la historia hay diferentes relaciones entre el miedo y la autoridad. Y, por ejemplo, Foucault nos introduce en una descripción de la autoridad medieval y el castigo como una forma de tortura casi ritual y burocrática, en donde se hace un castigo ejemplar para que el miedo en la sociedad discipline. Luego, con el Estado moderno, las instituciones normalizan el control, la vigilancia, el encierro y el castigo, contándonos cómo cada institución está diagramada para que el ciudadano normalice un control sobre él. Con este panóptico que si alguna vez han tenido la suerte de ir a Ushuaia, al presidio de Ushuaia, lo pueden haber visto en vivo y en directo. Ese pentágono, ese ojo que todo lo ve, en donde la persona que está confinada en ese lugar se siente vigilada 24 horas y por lo tanto condicionada a portarse bien. Ese miedo de la vigilancia. Luego tenemos nuestro caso argentino, Sarmiento explicando la civilización y la barbarie, enseñándonos el miedo a lo diferente, el miedo al indio, que está hablando otro idioma, que se viste diferente y que cree en otros dioses que no son los de la civilización. Y llegamos al siglo XX, en donde el miedo y la autoridad se combinan en una máquina macabra a la que llamamos fascismo, entre medio de las 2 guerras. Y así podemos seguir andando en la historia, y muchos autores como Hannah Arendt, como Gramsci, nos van explicando este vínculo y nos van explicando sobre el autoritarismo y cómo hay una relación que podemos establecer ahora entre el clima de posguerra que da pie al fascismo, con esta idea de que lo externo es lo enemigo, y esto que podemos pensar que es un clima parecido, que es la pospandemia, en donde hay un sálvese quien pueda, hay un peligro de muerte, hay una necesidad de sobrevivir y hay un otro amenazante, ese otro que es diferente a mí y que viene a robarme lo que yo tengo, un inmigrante, una célula terrorista, un comando kurdo, iraní, mapuche, como dice Patricia Bullrich, células infiltradas que no tienen rostro, que no sabemos en dónde están y sin embargo nos causan terror. Y entonces lo que hacemos como sociedad es avalar más violencia desde el Estado, más control, porque es el que nos viene a proteger de lo diferente que nos amenaza. Esa por ahí me parece eso de la amenaza como un punto tal vez de articulación con lo que se puede decir más a nivel psicología,
sobre los miedos o sobre el miedo como emoción. Vos justo has traído lo que funciona, entre comillas, a nivel social, a nivel político, no, a nivel macro. Yo pensaba algunas referencias que justo en esta ocasión están más compartidas entre lo que es la psicología como tal, como ciencia, y con la teoría o la escuela que más se preocupó por ese aspecto científico o esa dimensión o más que dimensión, bueno, si no me sale el otro término, esa dimensión de lo científico, que fue el conductismo sobre todo. Después, bueno, viró a la teoría cognitivo-conductual, que es la que hoy se aplica. Y también traje como una contrapartida desde el psicoanálisis que, como con todo, subvierte un poco o cambia la dirección o digamos, el enfoque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cambia, observa otra cosa. Esto que decís de la amenaza es un poco esa característica típica del objeto que genera miedo. Hay un autor que es justamente el padre del conductismo, o tal vez en algún lugar lo pueden haber escuchado como behaviorismo, por el término en inglés, es John Watson, y él estudia, John Watson junto con otra autora, que ahora se me fue el nombre, estudia de alguna manera cómo se origina o cómo se adquiere el miedo. Entonces hace un experimento con un niño, un bebé de 8 meses, 8 o 9 meses, depende de la fuente, es el tiempo de ese niño, que se lo conoce emblemáticamente como el caso del pequeño Albert. Y lo que hace es, primero, descubre que hay un montón de objetos que él le presenta a ese bebé y el bebé no responde con la emoción del miedo, que, entre paréntesis, la emoción del miedo se caracteriza por presentar un correlato físico o fisiológico propio de la activación del sistema autónomo simpático, bueno, que es por ahí un poco técnico, pero son todas esas respuestas que nosotros solemos considerar como instintivas, entre comillas, ¿no? Que, vuelvo a decir, tienen mucho correlato en lo corporal. La taquicardia o el aumento de las pulsaciones, de la presión. Sudoración, temblores, presión en el pecho, presión abdominal, esa sensación de tonificación que te prepara para la huida, porque bueno, tiene como esa podríamos decir, ese antecedente de que era la respuesta que el cuerpo automáticamente, así exactamente, generaba para prepararlo para la huida de una amenaza. Entonces, eso es lo que un poco caracteriza al miedo. Todas estas respuestas, Watson observaba que no aparecían cuando le presentaba a un bebé, no sé, una rata, un perro, no sé, distintos objetos. Lo único que generaba esto que generaba miedo, eran los ruidos fuertes y la pérdida de la estabilidad. Esas eran las únicas dos cuestiones o dos situaciones que generaban miedo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, aplica, digamos, el planteo propio del condicionamiento clásico, que es presentar el estímulo que genera una respuesta junto con otro estímulo que no genera la respuesta, de manera simultánea, las dos cosas. ¿Para qué? Luego, cuando presento el estímulo que antes no generaba la respuesta, ya por asociación genera la respuesta del estímulo específico. Esto que suena un poco enredado es: un ruido fuerte genera la respuesta de miedo. Bueno, entonces vamos a presentar una rata al mismo tiempo que un ruido fuerte. Y de nuevo, en varias oportunidades se presentan estos dos estímulos a la par. Entonces, cuando él presenta a la rata al niño, como está asociada con ese estímulo que genera miedo, ya la rata, al verla, el niño sentía miedo. Así fue que empezó a generarle miedo a un montón de cosas que se asemejaban a ese objeto. Llegó un momento es que hasta un tapado de piel le generaba miedo a ese niño. Un tipazo el Watson. Divino, sí. Es uno de los experimentos más, tal vez, icónicos y controversiales. Muy cuestionable. Hay un montón, seguro, ¿no? No es que sea el único. Tampoco vamos a ser injustos con otros que también se han mandado sus experimentos. Bueno, en nombre de la ciencia también se han hecho estas cosas. Bastante cuestionable a nivel ético, ¿no? Porque, bueno, es un bebé, no deja de ser un bebé al que le estás generando una fobia. Así fue que el niño desarrolló una fobia aprendida. Exactamente. Entonces, Watson, ¿qué dijo? Mi teoría está demostrada. El miedo se aprende. El miedo a X objeto, ¿no?
Después, si quieren chusmear por ahí en qué terminó, no les voy a decir en qué quedó ese niño, pero porque, bueno, hay muchas explicaciones. El pequeño Albert, el Petit Albert. Sí, digamos, está esa noción que quedó como, de alguna manera... comprobada de que el miedo se puede manipular. Se puede aprender y en ese sentido se puede... A ver, se dice que la intención o el objetivo también de Watson era después de generar eso, digamos, y de probar que el miedo, como muchas de las conductas emocionales, se aprenden, era usarlo el camino inverso. Como antídoto. Hacer el camino inverso, ¿no? Digamos, siguiendo ese mismo método, quitar, entre comillas, o resolver ese miedo. Eso no lo llegaron a hacer, ¿sí? Ni Watson ni la compañera no alcanzaron a hacerlo, porque bueno, el niño estaba a cargo de, creo que su madre se lo llevó, en fin, no lo pudieron hacer. De todas maneras, bueno, la teoría cognitivo-conductual hoy es una de las que ha desarrollado varias técnicas para esto, como para tantas cosas, ¿no? El punto es que en esto que traías vos, Lau, siempre el miedo está, podríamos decir, enfocado o está presente a partir o, entre comillas, generado por un objeto que significa una amenaza. Políticamente se construye ese discurso sobre lo amenazante de un grupo, una persona, una idea, etc. En este caso sí. Uh-huh. Pero bueno, en la vida cotidiana, digamos, en las personas también cada uno desarrolla el miedo a algo. Hay personas que tienen más miedos o miedos a determinadas cosas y no a otras. Hay determinadas características de lo que... Primero, el miedo, bueno, es una respuesta emocional que podríamos decir que es habitual o que es normal, que es esperable, podríamos decir, para ser más actuales. Después está el miedo que tiene determinadas características hacia un objeto y que podemos llamar fobia, que es por ahí lo más propio dentro de, vuelvo a decir, de la psicología, de lo categorizable o lo clasificable, ¿no? Cuando ese miedo se sitúa exclusivamente en uno o dos objetos, digamos, pocos objetos, pueden ser uno o dos, específicos. Cuando ese objeto, digo objeto en términos genéricos, puede ser una situación, puede ser miedo a volar o miedo a un espacio cerrado, ¿no? Un ascensor. Tal cual. No necesariamente tiene que ser un objeto tangible o un animal, puede ser un animal, puede ser qué sé yo, distintos, pero el miedo está, podríamos decir, localizado. Cuando eso específicamente siempre inevitablemente genera esa respuesta de miedo. Cuando la persona evita a toda costa y se aleja lo más posible de esa situación o de ese objeto porque le genera esa respuesta. Cuando el miedo o esa ansiedad es, dice el manual de trastornos, dice, es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto. La otra vez, cuando hablábamos de este tema, comentaba que había gente que le tenía fobia a los botones, por ejemplo, que es como, tiene esa como dimensión que es un poco, si se quiere, irracional o desproporcionada, como dice acá. No hay un peligro real en ese objeto, o bueno, en otros objetos que también a veces en sí mismo no representan a veces un peligro o sería muy extraño que lo tuvieran, pero la persona lo siente. Cuando ese miedo, bueno, o esa respuesta genera un malestar, dice el manual, dice un malestar clínicamente significativo, o sea, un malestar para la persona, para su vida cotidiana. Hay gente que no puede estar en determinados lugares, no puede ir a reuniones, no puede trabajar en determinados lugares o en determinadas circunstancias si ese objeto está presente. No puede, no hay manera. Qué loco, porque volviendo al ejemplo que diste de los botones, en cualquier lado te vas a cruzar con un botón. Acá, si nos ponemos a observar la ropa, y sí. Es muy complejo en ese sentido, por eso está considerado un miedo al aire, o sea, es como... por eso es considerado un trastorno, ¿no? Porque claro, eso sería lo que es ese malestar que es significativo, digamos. Hay miedos que por ahí son más, entre comillas, generalizados, qué sé yo. Sí, el miedo a las arañas, sí, por ejemplo, es un miedo bastante habitual. Y no es que todo el tiempo estemos rodeados de arañas, ¿no? Pero hay objetos que sí son más casi inevitables de encontrar. ¿Y vos a qué le tenés miedo? Yo no sé si es miedo, impresión tal vez me genera. No tengo una respuesta así como tan... Pero sí, por ejemplo, a las agujas.
Pero en determinadas situaciones, cuando me vacunan no me genera una respuesta. Pero las de coser no. No. Ah, Sí, en algunas situaciones a la extracción de sangre, por ejemplo. Cuando me sacan sangre sí me genera. Pero no es una cuestión de que no lo puedo hacer o Claro. Me da impresión y qué sé yo, pero creo que es lo único. Hay otras cosas que sí, vuelvo a decir, yo una araña a lo mejor un poco fea y me da impresión, Claro. pero no salgo corriendo, no me paralizo. No paraliza, claro. No, claro. Y después otras cosas no sé porque creo que no es, por ejemplo, nunca he volado en avión, así que no sé si le tendría miedo a eso, porque no lo he experimentado. Y otras cosas que, bueno, lo mismo, desconozco. Y hay cosas que sí me dan impresión, como esa sensación de como de rechazo, pero... La cucaracha voladora. Sí, eso me da asco Cucaracha directamente, más que voladora, miedo, no asco. sabes a dónde va, porque es un vuelo impredecible. Y generalmente es hacia vos. Sí, como Ahí dice es el una dicho, amenaza. todos son valientes hasta que la cucaracha vuela. Exactamente. No lo conocía. Pero bueno, sí, un poco sí. Básicamente ese sería el tema con los miedos y con la fobia, que es como esa, podríamos decir, como una exacerbación del miedo, ¿sí? El miedo, vuelvo a decir, es una emoción, o sea, una de las emociones fundamentales, como la tristeza, como Sí. la alegría, la ira. Laura, ¿a qué le tenés miedo? Yo cuando era chica a la oscuridad, recuerdo que A el la oscuridad. pasillo de la casa era interminable, iba cantando y corriendo a la ¿Y vez. dormías con la luz prendida? Tenía una lucecita chiquita Mirá. así. A mí me da como mucha cosa el agua en movimiento. El agua. Sí. El río, el mar. Yo Sí, cuando a era mí el chico, mar también. Ahora mi me da mamá miedo. no lo hizo, no fue malintencionada ni nada, pero me largó una pileta para que yo aprendiera a nadar. ¿Viste el reflejo que tienen los niños? Y no fue buena idea. Esa pedagogía. Tragué agua y me asusté y me quedó. No, A mí también. Pero bueno. Yo también hoy le tengo miedo al agua. Sí. mira. Pero de no poder meter la cabeza dentro del lavamanos. Mira, Con bueno, agua. no, yo es con el río, con el mar y tiene que Aguas haber abiertas, como se dice. Tiene que haber movimiento porque también me pasó de que yendo a la costa una vuelta casi no llego. O sea, me metí mucho y después cuando quería volver Claro. el mar que te chupa y no, es muy desesperante. Sí, bueno, pero ahí ya hay una cuestión Sí. concreta. Sí, no, pero digamos Mirá que se me exageró, digamos, lo que ya venía de antes. Yo quería sumar algo en el sentido de que por ahí nos encontramos frente al miedo, ¿sí? Y por ahí en esto que les comentaba yo en la relación entre el miedo y la autoridad, hay una clara intención de la autoridad de manipular a la sociedad a través del miedo, lógicamente, pero generalmente es una amenaza que tiene mucha construcción irreal. Entonces, eso también estaría bueno como para aportar, para tomar en cuenta que muchas veces es una amenaza real y muchas veces no. Así como planteabas vos con el tema de los botones, que no es, o sea, que puede generar miedo, pero que no es algo que racionalmente uno lo piensa desde afuera y entiende que sí va a dar miedo. En el caso de la relación entre la autoridad y el miedo, hemos vivido nosotros guerras preventivas en este siglo XX. Se destruyó Irak porque Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Sin embargo, se inició una guerra para que no fuera atacado de vuelta, o sea, una guerra preventiva. Sí, como se combate ahora Trump combatiendo el comunismo que no existe. Claro, ataco por si me va a atacar, porque es muy probable que me ataque. ¿Dónde está la prueba? No sé, pero hay que hacerlo. Eso es interesante también. Y cómo hay a través de estas hipótesis de conflicto, cómo hay un montón de estructura creada de ejercicios militares y de compra de armas y de toda una situación latente que nunca sucede, pero el miedo permanece en las sociedades, permanece en las naciones, permanece en las asociaciones de unas naciones contra otras, y es una cosa con la que nos acostumbramos a vivir en este último tiempo. También el tema de la lucha contra el narcotráfico como un problema de seguridad y no como un problema de salud.
en donde se ataca al que produce y no al que consume, no se controla al que consume. Entonces estamos acostumbrados a que en nombre de la lucha contra el narcotráfico se ponen bases militares en distintos países y hay toda una situación de alerta por un manejo de problemas que por ahí tendrían otras vías de solución, pero nos dejamos convencer porque hay una propaganda muy activa para que vivamos con ese miedo. Como el miedo y los medios de comunicación les sirven a estas teorías de la autoridad para tenernos bajo este control, esta vigilancia. Y a la vez ahora, en estos tiempos, ya no hace falta un organismo que nos controle la vida individual, sino que a través de las redes sociales nosotros nos hemos autocontrolado, o sea, nos hemos puesto una cámara 24/7 que le cuenta a todo el mundo lo que hacemos y lo que no. Y esto de no ser hateado, de no querer participar en las cosas porque a ver si me dicen algo contrario, si me llenan la casilla de mensajes ofensivos, si me escrachan, si me agarran la cuenta bancaria, no sé, todo este dispositivo cibernético silencioso que está destinado a que le tengamos miedo a la participación política. Que este es otro aspecto también, esta situación actual que estamos viviendo. Sí, el miedo a opinar, simplemente. Miedo a opinar, claro. Me recordaba la frase de Gramsci que dice: el miedo es el enemigo más grande del pueblo y la ignorancia su mejor aliado. Así que bueno, quería también hablar sobre estos últimos tiempos que estamos viviendo, que son otro tipo de manipulación, más consentida por nosotras, más invisible por ahí, pero sin embargo que convivimos con ella todos los días. Uh-huh. Hay que comentaste esto de la construcción de la amenaza y de alguna manera la justificación o fundamentación del ataque. Hay algo que ha pasado ahora, ya se está un poco cuestionando, pero que se instaló mucho tiempo y en algunos discursos sigue instalado, y es poner el sufijo fobia a un montón de prácticas que no son fobias. Yo recién hablaba de las fobias y dije una de las características puntuales, que bueno, es una cuestión muy técnica y diagnóstica, pero que me parece importante rescatar o retomar, que es la evitación, la huida. Cuando algo me genera fobia, huyo. No lo puedo soportar, pero a nivel de alejarme de eso, o sea, no lo puedo tener cerca. Que no es atacar lo que genera esa amenaza. Uh-huh. Entonces, me parece importante hacer esa diferencia o instalar esa separación, entre comillas, sobre lo que es una fobia. Digo, está el término homofobia, transfobia, no sé. Laurafobia. Pero xenofobia, por ejemplo, son términos que a mí no me parecen acertados en este sentido. Digo, se pone el término fobia a prácticas o a situaciones, que a conductas que no son fobias, no son fóbicas. Interesante. Son agresivas. Por eso, vuelvo a decir que en algunos discursos sí se ha instalado esto de decir odio, que me parece un poco más acertado, más allá de que, bueno, hay términos que los conceptos son así, son como, tienen a veces como una generalización que, bueno, se hace o se pierden algunas cosas, pero sí se habla del transodio o del homo-odio, por ejemplo. Más allá del concepto que se puede formular o reformular, me parece importante hacer esa cuestión, hacer ese aporte, ¿no? Que, ojo, porque esas conductas no son fobias. Ahí me parece un uso equivocado o errado del término, y me parecía importante traerlo a colación de esto que decís vos, de situaciones que se consideran amenazas o grupos o lo que sea, que sirve instalar un miedo para eso, por supuesto, pero no podemos decir que se trate, por ejemplo, de una fobia. Cuando hay un ataque, cuando hay una agresión hacia eso que amenaza, no se trataría de una fobia. Y bueno, para también tener otra noción de esos términos. Sí,
Bueno, se me va a acotar el tiempo porque ya llevamos casi media hora. Así que pero podemos acortar. Comenten abajo si a alguien le importa que este episodio dure 30 minutos. Hay un montón de cosas escuchando, que Laureano va a cortar. Bueno, para hablar del miedo se me ocurrió que sería fantástico hablar de películas de terror. Tu género favorito. Mi género dicho sea de paso. Predilecto, dicho de paso. Un género que es muy ninguneado y bastardeado por ahí, como que no se lo tiene en cuenta, se lo tiene como que no está a la par de otros géneros, pero no coincido para nada en ello, ya que el terror permite hablar de otras cosas con más libertad para los autores, digamos, ya que es un género dentro de todo económico, al lado de otras super mega producciones. Y eso lleva a que las productoras no metan tanta mano como lo hacen con producciones más grandes. Y traía 2 películas. Una que fue comentada en los últimos 10 años, ha sido de las bastante nombrada, que es Hereditario, de Ari Aster. Es del 2018. Y nos trae este miedo a lo inevitable, a la herencia familiar, a no poder echarnos para atrás cuando vemos que nos estamos convirtiendo en nuestros padres, en nuestras madres, y uno a veces tiene como ese rechazo que es inevitable muchas veces. En este caso, bueno, la película es una tragedia familiar, arranca con un velorio de la madre de la protagonista. Y a mitad de la película, no tanto en la mitad, sino que un poco más, casi empezando, se muere la hija en un accidente terrible y empieza todo un conflicto familiar. No quiero contar mucho porque la verdad que la película es como un rompecabezas que tenemos que prestar mucha atención a cada cosita que va pasando y todo eso al final empieza a cobrar sentido. Por otro lado, también quería decir que además de ser un género ninguneado del terror, también es muy subjetivo. No, esa película no me da miedo. No, a mí sí, no. Pero tanto estas películas, las películas de terror como las películas en general, pueden gustarte, pueden no gustarte. Son películas las que yo recomiendo, son películas que a mí me han gustado y se aceptan todo tipo de críticas. Bueno, justamente esta película trata un poco eso, el miedo a no poder escapar del destino, de eso que se me planta y por más que yo trato de esquivarlo, no puedo. Muy tragedia griega, ¿no? Sí, tiene mucho de tragedia griega. El miedo a repetir las tragedias, el miedo a heredar el dolor, la carga. Me pareció muy interesante cómo se plantea en la... a mí realmente me pareció un peliculón. Hay mucha gente que la ha tirado abajo. Para mí es excelente la película. También quería hablar de otra película, que es una película del año 2014, que tuvo muy buena crítica, pero a nivel no es tan mainstream como Hereditario. La película es The Babadook. Ya el nombre en sí, uno escucha The Babadook y la verdad que no llama mucho la atención. Y cuando ves el póster de la película, como que... ¿qué onda con esto? Pero después te enterás que William Friedkin, el director del Exorcista, dijo que es una de las mejores películas de terror del milenio. Y bueno, si lo dice él, por lo menos hay que prestarle atención. No sé si te va a gustar o no te va a gustar, pero hay que prestarle atención. ¿De dónde es? La directora se llama Jennifer Kent y la película trata sobre el miedo interno, ese miedo que se vuelve presencia. El miedo no está representado como una entidad que aparece, sino como que algo que emerge desde adentro. La película arranca con la protagonista, tiene un accidente fatal en el que muere su esposo, justo el día en el que la están llevando al hospital para que dé a luz. Entonces tiene esta cuestión con el hijo, que cada vez que cumple años tiene el recuerdo de que murió el hombre que amaba y le genera un rechazo total al hijo, a su propio hijo. Y más allá de esto, claramente, ella al tener este rechazo al hijo, repercute en cómo se comporta el hijo, que realmente el pibe se pasa porque es insoportable. Realmente la película es un muy buen anticonceptivo.
Pero, bueno, más allá de eso, estás como todo el tiempo, avanza la película y se encuentran en un libro, aparece un libro en la casa, un libro de cuentos infantiles, medio creepy, en la que aparece este personaje, el Babadook, que vendría a ser como el Cuco, el hombre de la bolsa, un ser así, muy para niños, pero... que inspira miedo. Que inspira miedo, ¿no? Y a medida que avanza la película, este ser va tomando presencia en la casa y empieza a aparecer. Y estamos toda la película como dudando si realmente hay una entidad o si es la culpa que la De la madre. corroe a ella, que se la come y sale hacia afuera como forma, con forma de un monstruo que está acabando con su vida, su familia y que Wow. quiere acabar con su hijo. La verdad que me cerró la boca después de que tanto que dije, la verdad que esta película no sé qué, y la vi y me encantó. Me pareció genial. Justo cuando decías que el miedo es subjetivo y que hay gente que dice, ay, no me da miedo, creo que el terror es un género que, más allá de dar miedo, digo que las películas, a veces algunas sí te den miedo, tengan los recursos tal vez típicos, ¿no? De las apariciones repentinas o presencias que son así monstruosas, que provoca el famoso jump scare, el salto de miedo. Me parece que es un género que sirve para hablar de todos estos temas. Digo, Claro, por ahí sí. Hereditary, por ejemplo, a mí no me dio miedo, por ejemplo. Hace mucho la vi igual, pero sí hay un montón de otras películas que se consideran dentro del terror justamente porque hablan de esos temas o de esas situaciones o de esos, no sé, fenómenos que generan en el ser humano esa aprensión o ese conflicto y que están relacionados con cuestiones rechazadas, tal vez, ¿no? Sí. Qué sé yo, más allá de que tienen siempre una vertiente de lo sobrenatural, pero me parece que el género de terror es en ese sentido catártico, en ese sentido permite, y está bueno que Igual sea... que la comedia. La comedia Saca también. lo oculto del... Sí, Ajá. te permite como poner, extrovertir, no sé, como exponer todo eso que muchas veces se esconde o Que no le contaríamos a nadie. tal cual. Sí. Bueno, que pasa también con la comedia pasa similar. Te permite hablar de cosas y de reírte de ciertas cosas que no dan risa tal vez en otro contexto, pero justamente sirve para pensar un poco más en lo que estás viendo, no solamente consumir así a lo tonto. Hay algo que yo había traído en relación al psicoanálisis sobre el miedo, que me parece interesante para poder enganchar con esto que traes del género del terror y más allá de estas películas, pero que tienen que ver con un, podríamos decir, un aspecto relacionado al miedo. Y bueno, es una mención que hace Lacan en el seminario 10, que es sobre la angustia. En la clase 13, es un seminario del año 63. Obviamente el tema principal es ese, la angustia. Pero en una de las clases habla en relación al miedo y la diferencia de esto. Trae a colación un relato de Chekhov, de Anton Chekhov, que se llama justamente, bueno, con un término ruso que se traduce de muchas maneras, pero una de ellas es pavores, miedos. Y trae eso porque Chekhov relata ahí 3 situaciones que le ocurren, son 3 vivencias de él, en las que hay algo que Chekhov se encuentra y que no puede de alguna manera comprender. De alguna manera como que lo asaltan, ¿no? Son cuestiones inesperadas. Después de tratar estas situaciones, Lacan concluye diciendo, de lo que él tiene miedo, Chekhov, no es de nada que lo amenace. ¿No? Ahí, como para diferenciar esta cuestión que habíamos hablado de la psicología, ¿no? De que esta cuestión que ¿Algo representa real la o amenaza. algo? Ajá. Porque uno de los relatos es, él está en un trineo, qué sé yo, ve un campanario a lo lejos y ve una llama, fuego. Y eso le genera miedo. Desde ya porque no era esperable encontrarse eso ahí, ¿no? Aparece algo en un lugar donde no debería estar. Y ahí Chekhov siente miedo. Entonces, retomo, de lo que él tiene miedo no es de nada que lo amenace. Es de algo que tiene justamente ese carácter de referirse a lo desconocido, de lo que se manifiesta a él.
Y cierra, o para cerrar, digamos, la clase esta y tal vez, no sé si el episodio. ¿Cómo no? Retomo esto, dice, después de analizar varias de estos relatos, Lacan concluye, es perfectamente del lado de lo desconocido que ahí se perfila el miedo, y no es de un objeto.